Y si el problema soy yo, bienvenidos a este nuevo live donde voy a hablarles sobre ese autorrechazo y autocrítica que muchas veces nos hacemos y lo normalizamos tanto que nos parece tan cotidiano que cuando hablamos cosas lindas de nosotras dudamos, ¿ok? Y por eso muchísimas veces eso se ve reflejado en lo que venimos desarrollando en nuestro emprendimiento, en nuestra relación de pareja, en la relación con nuestros padres, con nuestros hijos y por supuesto con nosotras, ¿verdad? Porque es lo más importante la relación que tenemos con nosotras. Quiero que sepas que esto aquí es poderoso, ¿no? Lo que te voy a decir, porque en algún momento de mi vida yo me autorrechacé. ¿Qué quiere decir esto? Que no validaba mi voz, que no valoraba, por supuesto, mi voz, que no me sentía bien físicamente, mucho menos emocionalmente, y por eso era tan descuidada en tantas áreas de mi vida, ¿no? Siempre fui esa niña estudiosa, niña buena, niña de su casa y todo lo demás, pero por dentro siempre tuve muchos complejos, ¿no? Y esos complejos me fueron llevando a, a tomar decisiones con baja autoestima, ¿no? Quizás a estudiar cosas que no quería o que en el fondo me llevaron hacia lo que la sociedad decía, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes saben que yo soy ingeniera civil, ¿no? Tengo eso como primera profesión. Pero luego me di cuenta que con el tiempo no era lo que yo estaba destinada a ejercer, ¿no? Me ayudó muchísimo, aprendí demasiadas cosas, me ayudó a ser una persona más valiente, me ayudó a determinarme muchas cosas, a creer en mí. Sin embargo, yo sentía en el fondo, muy en el fondo de mi corazón, que había algo incompleto, ¿no? Pero como siempre busqué esperar la validación afuera, que nunca tuve de papá cuando yo era niña. Entonces esperaba que esa profesión me validara, ¿no? Ser esa ingeniera de la mejor universidad de mi país, de la UCB y no todo lo demás, ¿no? Y yo dije, pero es que esto no es, por aquí no es, ¿no? Y así empecé a emprender con el tema de las ventas, con el tema de ser comerciante independiente, como yo le llamaba, ¿no? Y entonces empecé a vender por catálogos, empecé un montón de cosas, ¿no? A hacer cosas distintas, a enfrentar ese miedo, esa pena que me daba al hablar. Por eso mi voz antes era tan bajita, ¿no? Mi voz antes no era tan contundente, con más confianza, con más autoridad. Y esto te lo digo porque probablemente si estás pasando por eso te preguntarás, Auri, pero el problema seguramente soy yo, es que no es el momento perfecto, es que yo no nací para esto. Y te empiezas a cuestionar, ¿no? Entonces empieza ese diálogo interno ahí a meterte cizaña, porque no cabe otra palabra, y no sabes cómo abordarlo, no sabes cómo canalizarlo, no sabes cómo mantenerlo, ¿no? En ese, o mejor dicho, quitar esa constancia de tu vida, esa rutina y transformarlo por algo totalmente diferente. Entonces, aquí yo lo que te quiero decir es, empieza a confiar en ti, ¿no? Y para empezar a confiar en ti, no se trata de que tú tomes la decisión, listo, y ya, se acabó. O sea, la confianza en ti viene de la confianza que nos dan nuestros padres, porque ellos nos dan la fuerza de la vida. Y cuando nos dan esa fuerza, ese empuje de la vida, ya tú como que eres como esa ave, ¿no? Que está aprendiendo a volar y están ahí las águilas, ¿verdad? Suponiendo que pongamos el ejemplo de las águilas, que me encanta siempre colocarlo, y está ahí esperando que, vamos, vuela tú sola, vamos, tú puedes, y te caes y te levantas y hasta que tus alas están listas para hacerlo. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos ese apoyo emocional de nuestros padres, ¿no? Vivimos con esa ala rota, con esa ala chueca y cojeando y no podemos avanzar como queremos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es la importancia de proteger ese vínculo con mamá y papá. Y cuando hablo de proteger, hablo de honrar, ¿no? De agradecerles por la vida que te dieron, por la vida que viene a través de ellos. Yo sé que hay relaciones que, o sea, nada que ver. Relaciones y vínculos son cosas muy diferentes, ¿no? Tú nunca vas a dejar de ser la hija de tus padres por más que quisieras cambiarte el apellido, como en algún momento a mí me pasó con mi papá, que yo se los he contado en otras ocasiones. O simplemente decir, yo no quiero ser la hija de mi mamá, Auri, porque es que no la soporto, me hace la vida imposible de cuadritos, etcétera, ¿no? Yo no te estoy diciendo que los ames si tu corazón no lo quiere hacer, ¿no? Yo solo te estoy diciendo que le agradezcas por la vida y eso es todo. Pero es un trabajo,
porque a veces hay demasiada rabia, hay demasiados reclamos, hay demasiada ira, hay demasiada venganza incluso, ¿no? Y esto no te permite avanzar. Por eso es que piensas que muchas veces el problema eres tú. Y el problema no eres tú, el problema es tu sistema de creencias. El problema es simplemente el cómo tú te sientes, ¿no? Y ahí es donde se generan los traumas, porque al final el trauma no se genera por el evento, por la situación que ocurrió, sino por lo que eso ocasionó en ti, cómo se sintió en tu cuerpo. ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo? Si te hace sentido, me gustaría que lo compartieras, ¿verdad? A las personas por aquí en el avioncito en Instagram y para las personas que me están viendo acá en YouTube, también pueden comentar luego, ¿no? Entonces, voy a decirte varias cositas que tengo por acá anotadas y una de ellas es cómo se forma la autocrítica desde la infancia, ¿no? Que es lo que ya te estaba comentando ahorita, ¿no? Entonces puede ser que ese rechazo venga de que, ay, pero qué desordenada eres, pero es que no sabes tomar decisiones importantes, pero es que eso te toca a ti porque ya tú eres la grande, porque tú eres la hermana mayor, porque eres la que tienes que dar el ejemplo, ¿no? Entonces empiezan esas comparaciones, es que tu hermana es mejor estudiante, es que tu hermana es más organizada, es que tu hermana es más disciplinada, es que tu hermana es más obediente. Y cuando empiezan esas comparaciones, tú te empiezas a poner más chiquita de lo normal, ¿no? Te empiezas a autorrechazar, te empiezas a sentir con dudas, a tomar decisiones importantes y cuando vas y le cuentas algo importante a papá, por ejemplo, y papá te dice, ay, es que estoy ocupada, es que estoy muy cansado, es que ahorita no tengo tiempo, ¿no? En otro momento, vete de aquí, ¿no? Deja el fastidio. Entonces, ese tipo de palabras, ese lenguaje corporal, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces no son las palabras, es la energía y es el lenguaje corporal que se puede transmitir queda arraigado acá, en nuestra mente, pero sobre todo acá en nuestra mente subconsciente. Y eso empieza a crear traumas. Entonces, cuando eres adulta, te vuelves una persona tímida, con pena, con baja autoestima, que no confía en sí misma, que para qué arreglarse, que puedes incluso desarrollar más la energía masculina. Yo me hago la fuerte. Recuerden que todos tenemos energía masculina y femenina, ¿no? Entonces, masculina es el hacer. Y la femenina es el ser, el centro, el permitirte sentir, ¿no? Entonces, te enfocas solo en desarrollo mi energía masculina, Auri. Yo soy la fuerte, yo nunca lloro, yo eso lo tapo con trabajo, yo eso simplemente no, o sea, no me interesa sentir, ¿para qué sentir? Yo ya aprendí a poner límites, yo cambio mi personalidad, ¿no? Y entonces tu personalidad empieza a ser una personalidad de dureza. Te vuelves una persona con un corazón duro, orgullosa, con muchos rencores, con un ego gigante, que no es un ego equilibrado, ¿no? Porque esa es otra. Existe el ego también que tú lo puedes desarrollar de una manera más canalizada y que simplemente no es un ego que se desborda y que quiere ser egocentrista, que se quiere llevar por el medio a muchísima gente, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, otra cosa, el peligro de convertirte en tu peor enemiga, ojo con esto, cuando no sanas tu historia emocional. Entonces te hablas peor que tu peor enemiga. Te hablas peor que esa persona que te desea el mal, que te envidia, etcétera. Entonces, es trabajar, ¿no? Es aceptar, es reconocer. Pero eso hay que desmenuzarlo. Es como una carne esmechada. Ahorita se me ocurrió este ejemplo gráfico, ¿no? Porque a mí me gusta darle ejemplos coloquiales muy criollos, muy del día a día para que ustedes vean. Es como si estuvieras desmechando una carne, ¿no? Y tú dices, ay, pero es que esta carne que va, de mala calidad, muy dura. Para la próxima lo compro en otro lado, ¿no? Lo compro carne de primera, etcétera. Y ahí tú te das cuenta que al desmechar, todo se vuelve más liviano, más ligero, más flexible. Es así como las metas, cuando te pones las metas a principio de año, mitad de año, fin de año, lo que sea, ¿no? Cualquier época del año. Y esas metas tú las vas desmenuzando, ¿no? En micrometas, una meta gigante, una micrometa. Así tal cual tiene que pasar con tus emociones, ¿no? Tú empiezas a desmenuzar. Ok, ¿qué preguntas exactamente me tengo que hacer para aprender a desarrollar esto, Auri? Para aprender a sentirme valiosa, a sentirme capaz, a sentirme suficiente. Y yo sé que estas tres frases, estas tres palabras las escuchas mucho, capaz, suficiente y valiosa, pero realmente ¿cuántas veces la has sentido para ti? O sea, ¿cuántas veces
la has puesto en práctica en tu vida, sobre todo en esos momentos de angustia, ¿no? Donde uno busca a Dios más de lo normal, cosa que debería uno hacer siempre, ¿no? Pero esto voy con las personas que muchísimas veces no creen en las promesas del Padre y que se impacientan y que dicen, no, yo no creo en Dios, yo todo lo hago por mí misma, ¿no? Recuerda que tienes que tener la humildad suficiente de que hay una fuerza mayor a ti, una fuerza creadora, el creador del universo, que es la de nuestro Padre. Y esa fuerza interior reside dentro de ti. Entonces, cuando dudas es porque te olvidas de que Dios habita en ti. Cuando tienes esa baja autoestima y esa falta de valoración en ti, te olvidas de que Dios vive en ti. Cuando empiezas a darte cuenta de que no eres capaz, de que no eres suficiente, de que quieres tirar la toalla, que es válido, ¿no? Porque somos humanos, pero esas dudas te hacen creer que Dios ya no vive en ti. Te hacen creer en Dios, más no creerle a Dios. Y con esto quiero decirte que no eres tu herida. Eres esa persona que puede ser capaz de transformarla. Eres esa persona que si se enfoca y si se determina con los mentores correctos, lo puede lograr, ¿no? Entonces, aquí a lo que voy es que esto puede afectar tu emprendimiento, porque esto te puede crear parálisis, te puede crear dudas, te puede crear comparación y por supuesto miedo al vender. Y más allá del miedo al vender, porque eso ya es la fase final, es miedo al mostrarte, es miedo al expresarte, es miedo a sentirte capaz, es miedo a ser tú, es miedo a tener autenticidad. Y cuando te digo autenticidad, es un proceso llevar la autenticidad, porque somos auténticos, pero eso lo dejamos dormido en el camino. Somos auténticos, pero eso lo dejamos por ahí divagando, ¿verdad? Como en último lugar. Y se nos olvida, y por eso queremos ser copia de todo el mundo, por eso queremos hablar igual que todo el mundo, por eso queremos expresarnos igual que todo el mundo, y por eso queremos ser iguales a todo el mundo sin darnos cuenta. Y nos perdemos en el camino, o sea, dejamos de ser nosotros, nosotras. Ahora, el tema de la comparación. Yo evito compararme, a veces me pasa como todo ser humano, pero evita compararte y empieza a inspirarte. Empieza a tener esas personas a que tú admires, pero no desde la comparación, no es de decir, ay, mira, ya esa persona va por allá lográndolo y yo todavía aquí en el mismo lugar, sino simplemente a sentirte capaz y merecedora, porque todos lo somos, y decir, ok, ¿qué fue el precio que pagó esa persona para llegar ahí? Fueron trasnochos, fueron meterle mucho a la mente, ¿verdad? Capacitarse mentalmente, fue buscar mentores, no solo mentales, sino emocionales, espirituales, físicos. ¿Y qué fue lo que hizo? Porque muchas veces queremos el resultado de la otra persona, pero no queremos pagar el precio de esa persona, no queremos pasar por la historia de esa persona. Obviamente todas las historias son diferentes, pero no queremos pasar por ese proceso. Entonces eso te crea parálisis, porque dices, no me siento capaz, ¿para qué voy a avanzar? Si mis padres nunca me validaron, ¿para qué me voy a validar yo, no? Entonces pueden pasar dos cosas, que te vuelves esa persona dura contigo mismo, capaz de no expresarte, como les decía al principio, o simplemente que te vuelves esa persona distinta, capaz de buscar a personas que te puedan ayudar en este proceso de transformación, este proceso de expansión. Recuerde que como yo les digo siempre, este tema del crecimiento es un tema de, bueno, se me vino una frase ahorita de cuando estaba estudiando ingeniería, de dúctil, ¿no? Si no me equivoco, la definición de dúctil es eso, que tú lo estiras, ¿ok? Y tiene como una flexibilidad. Entonces, cuando nos volvemos esas personas, nos volvemos capaces, ¿no? De estirar nuestra mente. Y como decía Albert Einstein, nuestra mente, si se expande, no vuelve a ser y tener ese tamaño original, ¿no? Entonces, cuando tiene ese tamaño original, tú dices, es cuando piensas que te regresaste, ¿no? Que te regresaste al pasado, que te regresaste al estancamiento, pero al final tu mente nunca va a volver a su tamaño original porque recuerden que tenemos neuroplasticidad cerebral, que es como tener una plastilina, ¿verdad? Que tú la mueves y la mueves y le das forma y le das forma hasta que se crean nuevos patrones neuronales y eso te permite crear nuevos hábitos. Por eso es que cuando creamos nuevos hábitos necesitamos 40 días, 90 días
para poder desarrollarlo hasta que forma parte de tu día a día. Entonces a mí me gustaría que eso también forme parte de tu hábito, el decir, ¿es que el problema soy yo? No, no es que el problema soy yo, es que es mi nivel de creencia. ¿Cómo cambio mi nivel de creencia? Con mis hábitos. ¿Y cómo cambio mis hábitos? Buscando a personas que ya lo han logrado. ¿Y quiénes son las personas que ya lo han logrado? Los mentores, los guías, como tú quieras llamarlo. Entonces, eso, una de las cosas, ¿verdad? Que también tengo por aquí pendientes por decirles, eso te puede ocasionar ansiedad, ¿no? Cuando no logramos esa meta. Recuerden lo que yo les decía en una publicación en estos días, que más del 70% de las personas que padecen ansiedad es porque han dejado a un lado sus metas, ¿no? Porque las han postergado por X o Y razón. Y obviamente la mente, como tenemos un sistema de recompensas en nuestro cerebro, entonces la mente se fastidia, se relaja, ella necesita tener esa energía en otra cosa. Ella guarda energía para los modos supervivencia, pero también guarda energía para la recompensa, porque a la mente le encanta tener y recibir recompensas. Por eso es tan importante que cada vez que tú recibas una meta pequeña que la logres, te recompenses. Y recompensar no significa pagarte algo necesariamente. Puede ser tener tiempo para ti, para descansar, para escucharte, para leer, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya depende de lo que tú quieras hacer en tu vida. Ahora, todo esto, como les decía ahora, se ve reflejado en el tema de las ventas, por supuesto, ¿verdad? Porque muchas veces no vamos a tener el mejor ánimo para vender, pero si tenemos nuestra mente, em, se me fue la palabra, si era habitada, no, no era habitada. Si tenemos nuestra mente enfocada, ¿no? Enfocada en eso que queremos lograr, podemos alcanzar grandes cosas. Pero para eso necesitamos todos los días, no solo repetirnos afirmaciones positivas, sino también sentirlas. Porque de nada sirve, ¿verdad? Lo que les decía al principio, que todo se queda en la energía, todo lo que nos transmiten nuestros padres no solo se queda en palabras, sino en nuestra energía y en nuestro lenguaje corporal. Entonces, el cuerpo siente, el cuerpo somatiza. El cuerpo expresa lo que queremos callar emocionalmente. Y muchas veces, yo les voy a poner un ejemplo, cuando yo no había perdonado a mi papá del todo, porque saben que me costó más de 28 años hacerlo, em, yo sufría mucho amigdalitis. De hecho, yo ya casi no tengo ni amígdalas ni nada. En estos días estaba hablando eso con mi mamá que yo ni me acordaba. Entonces, porque me daba mucha amigdalitis, me daba mucha infección en la garganta. Y cuando me daba esto, me sentía como rechazada, como que quería decir algo y no podía, ¿no? Y era por la rabia contenida que tenía contra mi papá. Entonces, una vez que yo aprendí a desarrollar eso con el tiempo, porque le estoy hablando de mi adolescencia, ¿verdad? Y ya después como los 18 años por ahí, como que me fue disminuyendo hasta que llegó un momento que me hicieron un examen de la garganta, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama exudado faringeo o algo así. Y te toman como una muestra, ¿no? Para ver cómo están esas amígdalas. Y justamente la doctora o el doctor le decía a mi mamá que ya no tenía amígdalas, que si yo me había operado de las amígdalas, que si me las habían quitado. Y no, era porque se veía algo muy mínimo, ¿no? Y era justamente por eso, por la cantidad de infecciones en la garganta. Con el tiempo entendí, escuchando mentores, entrenando mi mente y mis emociones, que esto tiene que ver con el lenguaje comunicacional, ¿no? Porque recuerden que aquí tenemos un punto de energía que es el chakra garganta. Y en este punto de energía, nosotros expresamos lo que sentimos. Recuerden que el cuerpo es sabio, señores. Las emociones son sabias. Y cuando eso se queda aquí acumulado es porque hay demasiadas cosas que decir, ya sea que no la decimos por miedo al rechazo, por ejemplo, ya sea que no la decimos porque no sabemos cómo decirla, porque no creemos que nuestra voz es importante, porque no creemos demasiadas cosas, ¿no? Y eso se va acumulando, por eso muchas personas pueden tener nódulos en la garganta, les puede dar incluso cáncer en la garganta y muchísimas cosas más, ¿no? Esto por ponerles un ejemplo. Igual, cuando tienes mucha presión en el pecho, tienes tristeza acumulada ahí. ¿Cómo se siente eso? Qué tristeza, qué llanto, qué duelo no viviste. Recuerda que duelo no solo es que se te muera alguien cercano, sino duelo es ruptura de algo. Quizás en un trabajo que quisiste estar y no pudiste, o que tuviste que irte a la fuerza, a la mala, o quizás esa ruptura de pareja. Todo eso son duelos. Entonces eso hay que vivirlo.
quizás tienes rabia acumulada y entonces tienes un fuerte dolor en el hígado, tienes un fuerte dolor en el estómago, ardor, te da inflamación en el colon, en el hígado y muchísimas cosas más. Y esto es el cuerpo hablando, porque llevas por años eso acumulándolo, 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 o sientes un dolor fuerte acá atrás por donde están los riñones y es porque tienes miedos. ¿Qué miedos te está proyectando el cuerpo que no quieres ver, que no quieres enfrentar? Y quiero irme despidiendo con esta frase, ¿no? Que estaba escuchando un entrenamiento en estos días y me pareció interesante comunicárselo, que es, los traumas se sanan, pero las emociones se integran. Las emociones se hacen parte de ti porque son parte de ti. Lo que hay es que aprender a canalizar que la ansiedad no es buena ni mala, es importante porque te va a mostrar algo y es una maestra para ti. Que la tristeza, si tú la sabes equilibrar bien, te puede brindar momentos importantes al igual que la alegría, ¿no? Y por eso justamente me encantaría que recibieras esa guía gratuita de las 3 herramientas que preparé de cómo entender, ¿no? Por qué esa ansiedad se está activando en ti severamente o cómo evaluar cuando damos ese primer paso para empezar a superar, y no me gustaría decir superar la ansiedad, porque la ansiedad, como te digo, siempre vamos a vivir con ella. Es simplemente aprender a vivir con ella, con la ansiedad. Eso por un lado, ¿no? Y por otra parte, quiero comentarte también de mis mentorías, ¿no? Si me dices, Auri, mira, realmente quiero trabajar contigo, con tus mentorías de una manera más cercana. He conocido tu trabajo, he conocido y he visto tus testimonios, sé cómo has transformado las personas que han salido de la dependencia emocional, las mujeres, ¿no? Principalmente que son con las que trabajo, en este caso emprendedoras digitales. Y sé que ahora tienen más confianza en sí mismas, sé que ahora tienen más mayor amor propio. Sé que ahora ya no se autosabotean o si llega ese autosabotaje ya saben cómo abordarlo y todo eso que yo les he venido compartiendo, ¿no? Entonces, la importancia es saber también de que tu voz es demasiado importante, que siempre tu historia tiene algo que contar, que siempre tu historia es demasiado valiosa y que hay alguien acá detrás de esta camarita que siempre tiene algo importante que decirte, ¿no? Entonces, si realmente quieres ser parte de mis mentorías, tengo dos, grupales e individuales, ¿no? Las grupales es Sanar para Vender y allí son solo un grupo exclusivo de 10 mujeres donde estaremos ahí trabajando. Tengo una masterclass de regalo, tengo un test de la autoestima fabuloso que sé que les va a ayudar muchísimo y tengo un workbook que también hay el escribir, ¿no? Preguntas puntuales que van a llegar a tu alma y te van a permitir transformarte, autoconocerte y entenderte y sobre todo comprenderte mucho más. Y bueno, esos son 6 semanas donde vamos a estar ahí trabajando esa relación con mamá, con papá, con Dios, contigo y por supuesto pasar de ese lado víctima a ese lado protagonista de tu vida. Así que si quieres formar parte de esas 10 mujeres, si quieres ser parte de ellas, solo escríbeme la palabra vender y ahí yo te envío toda la información para que puedas ser parte de esto, ¿no? Ahora, si tú me dices, Auri, no quiero más algo más personalizado, un acompañamiento más privado, porque son cosas muy fuertes que no me gustaría contarlas de la manera a nivel grupal, entonces tienes mis mentorías privadas 1 a 1 que son escala con impacto. Así que puedes escribir escala y ahí yo te envío toda la información. Si quieres la guía gratuita, escribe simplemente guía y te envío todo. Entonces, te doy las gracias por estar acá, te doy las gracias por formar parte de mi comunidad. Por favor, comparte esta información porque hay muchísimas mujeres que están allá afuera con demasiada dependencia emocional, esperando que sus esposos, sus parejas tomen decisiones importantes por ellas, incluso decisiones pequeñitas por ellas, porque se sienten tan invalidadas, porque se sienten tan frenadas, porque se sienten tan paralizadas al momento de tomar decisiones, que se vuelven las hijas de sus esposos, ¿no? Y cuando nos volvemos las hijas de nuestras parejas, simplemente esperamos que esa pareja resuelva todo por nosotras. Le exigimos como una niña chiquita a su papá, ¿no? Y entonces armamos berrinches y queremos hacer un montón de cosas que nos corresponden solo a nosotras, desde nuestra adulta responsable y no desde nuestra niña malcriada. Así que compártelo aquí a las personas de YouTube. También les voy a dejar toda la información en la descripción de mis cursos que tengo en Hotmart. Se los voy a dejar por acá. Aquí lo tienen en el link de mi perfil en Instagram. Tengo uno que se llama Cómo conectar y vender con tu voz, que hablo del tema de oratoria, cómo mejorar tu voz y todo eso. Están a precios de regalo, así que aprovéchenlo. Tengo un ebook también relacionado de cómo que se llama El lenguaje que te hará vender más, ¿ok? Que habla de puntos
y muy específicos que te van a ayudar a comprender un poco más todo esto del lenguaje corporal, de tu voz, de cómo conectar, de cómo toma esos momentos de silencio, esos momentos de no de gritar, sino de alzar la voz, pero de una voz que se vea como autoridad, ¿no? Y no como un grito. Y por supuesto, otros cursos de desarrollo personal como cómo pasar de no tener tiempo a que te sobre el tiempo. Si sientes que tu agenda está súper abollada y no sabes cómo realmente reorganizarte, esto te va a ayudar mucho. Y el otro es del estancamiento a la expansión. Tengo mi máster que al sanar para vender, que también te va a ayudar demasiado. Así que tienes bastante información allí. Y si me dices, ahora, mira, definitivamente no, entonces tienes mi canal de YouTube, más de 700 videos que he preparado para ti gratis y que allí lo puedes no solamente recibir diariamente, escucharlos diariamente para que tu mente subconsciente empiece a trabajar esa mentalidad, a desarrollar nuevos recursos y por supuesto saber que la mejor inversión que puedes hacer es en ti, en tu mente, en tu mentalidad, en tus emociones, en dejar de ser esa persona reactiva y empezar a ser esa persona no pasiva, sino esa persona serena, esa persona consciente, esa persona sabia que toma decisiones inteligentes en su vida. No quiere decir, ojo, que no hayas tomado decisiones importantes en tu vida, pero lo que sí te puedo decir es que es demasiado importante tomar decisiones que te pueden marcar el rumbo, que te pueden dar un giro, que te pueden dar un salto cuántico y eso se logra saliendo de esa paradoja del pobre, esa paradoja de la pobreza que a mí me costó salir de allí. Y si te lo digo es porque sé de lo que te hablo. Cuando yo decía, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo dinero, no invierto en mí. Y cuando eso me pasaba, entonces dejaba pasar las oportunidades, decía, no, todavía no es el momento, todavía no es el momento, todavía no es el momento. Y después pasaba 1 o 2 años y yo decía, ¿y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? A veces no era porque no tenía la plata, a veces era porque no tenía la disposición, porque muchas veces sí tenía el dinero, pero no tomaba esa determinación para poder elegirme, ¿no? Y para poder invertir en mí, en tiempo, en dinero, en mentalidad, en emociones, en saber que no tengo que controlar todo, que Dios lleva el control de todo, pero entenderlo y comprenderlo, pasar esto al corazón es un trabajo, ¿no? Así que los espero en mis mentorías si quieren formar parte, tiene mi... em, guía de la ansiedad gratuita, también lo tienen acá en el link de mi perfil en Instagram o si no comentan la palabra guía, ya lo saben, ¿no? Para recapitular, comentan la palabra escala si quieres formar parte de mis mentorías 1 a 1 o la palabra vender para mis mentorías grupales sanar para vender y ser ese grupo exclusivo de mujeres, ¿ok? Así que te doy las gracias por estar acá. Ya sabes, compártelo, dale like. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a ustedes aquí por aquí también, ¿verdad? Vayan y se suscriban al canal de YouTube. Y si no eres parte de mi comunidad de Instagram, vayan y me siguen por aquí, porque lo que muchas veces publico por aquí, no lo publico por allá. Así que nos vemos pronto y chaito.